tenemos en el ajonjolí de todos los moles? Bueno, hubo una pregunta que desde la semana pasada estuvo recorriendo distintos también espacios de comunicación, un informe de la organización Oxfam sobre las desigualdades que existen en el mundo y también en México, y una de las cosas que subrayaban era que esta desigualdad se da en función también de las políticas fiscales que existen en donde no se cobra impuestos a los más ricos, ¿no? Entonces, la propuesta de Oxfam, y que ha estado siendo muy publicitada, digamos, es que se tendría que gravar a las riquezas más grandes, digamos, en el mundo y en México también, con un 5%, con quienes tengan más de 1,000 millones de pesos, para que eso luego se convierta en recursos del Estado para poder distribuir a las clases más empobrecidas, ¿no? Esta es la propuesta de Oxfam. Hoy se la preguntan al presidente. Durante toda la semana pasada no había estado este tema sobre la mesa. Hoy sí. Y el presidente lo que hace es recordar, bueno, primero, nada más hay que recordar que en el caso de México no se aumentaron los impuestos. Es una propuesta o es una promesa de campaña desde la campaña del presidente, decir no vamos a aumentar impuestos, sin embargo sí vamos a cobrar los que se tenían que cobrar y que nunca han sido cobrados porque se condonaban, porque había factureras, por un montón de temas que ahora están siendo controlados. Y eso ha permitido incrementar la capacidad fiscal del gobierno y a partir de eso, pues también los recursos para dedicar a otras cosas. Eso es en el caso de México, y el presidente, con respecto a esta propuesta en particular, dice: yo no estoy de acuerdo con que eso se haga pues de manera obligatoria, que sea pues algo voluntario. Una aportación voluntaria. Sí. O sea, una aportación voluntaria, que no sea una imposición. Y en el caso de México, o sea, nada más se puso a cobrar el gobierno impuestos, y cómo lloraron algunos. Imagínense si los hubiera aumentado. Claro, de forma progresiva. Los de arriba que paguen más. Pero no, se optó por la estrategia del cobro de impuestos, de acotar el paso de la corrupción. Se robaban lo que podían. Bueno. En el caso, ahora que se está hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que recordar que uno de los ministros que quería ser el presidente de la Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, había sido titular del SAT en los tiempos de Felipe Calderón. Y hubo una condonación impresionante de impuestos. O sea, empresas que tenían que haber pagado muchos millones, miles de millones, no lo pagaban. Y esa es una visión y esa es una aportación muy importante del presidente López Obrador para los futuros gobiernos. Que no nos vengan a decir, es que no alcanza, paguen más los cautivos, paguen más los de abajo. Es que todo es por culpa de los franeleros que no pagan impuestos. Por eso no tenemos para las autopistas, por eso no tenemos para los hospitales. O sea, que ya no nos vendan piñas. Eso es muy, muy importante. Y pues ya decías, estimada la audiencia, sobre el tema de la propuesta ante la ONU, que los que tienen más aporten al desarrollo, no de una forma impositiva, no una obligación, aunque pues conociéndolos, estimada Azul, es difícil que si no es una obligación lo hagan. Si no lo han hecho. Sí, ¿no? Lo han hecho, pero un poco la propuesta del presidente era que esto se ponga en manos de la ONU, que haya una labor de convencimiento, que haya una labor de sensibilización, que se ponga el foco ahí, y eso es que la verdad es que es una cosa que pues a la ONU le ha pasado en blanco y no ha promocionado, ¿no? O sea, no ha tomado su papel de pues ser una organización que impulsa ciertas causas. Dice el presidente, está en otra cosa la ONU, y desde entonces yo planteé esto y ahí se quedó. Ya no hemos vuelto a saber qué pasó con esa propuesta de cuando el presidente fue a la ONU y planteó esto. Bueno, yo hice un planteamiento en la ONU, ahí está mi texto, incluso está la grabación, donde propongo que la ONU se ocupe de el problema grave de la desigualdad social, porque la ONU anda en otras cosas, anda volteando a ver para otros rumbos, sí, para otros lados. Y asocio esta monstruosa desigualdad que hay en el mundo con la corrupción. Y hago una propuesta para que la ONU logre obtener un fondo que aporten los hombres más ricos del mundo, también las naciones con más desarrollo. Esto
no obligatorio, sino voluntario, que se haga una labor de convencimiento, y hago las cuentas en ese estudio. Con esa aportación que se diera, alcanzaría para mejorar la situación de pobreza de 1.000 millones de personas en el mundo que están viviendo con menos de $1 diario. Esa propuesta ya la hice. La diferencia aquí es de que yo no pienso que debe aplicarse un impuesto, sino que debe de ser una contribución para vivir en un mundo más justo.